La gloria es para nuestro Dios. ¿Amén? Es tarde de bendición. Hoy quiero hablarles de el llamado, ¿sí? Desde el principio de la creación, Dios quiso que tuviésemos comunión con Él. Y en el principio de la creación Dios creó, dice que hizo todo. Y tomó del polvo de la tierra, hizo lodo y con sus manos formó nuestras vidas. Formó al hombre. Y lo puso en un lugar de privilegio. Lo puso como el administrador de todas las cosas que Dios había creado. Y lo puso en un lugar de privilegio porque lo puso en el huerto del Edén. Y el trabajo de Adán era, dice la palabra de Dios, de ponerle los nombres a los animales, de cuidar, de ver, de andar, pero tenía una comunión con Dios, tenía una comunicación con el Padre. Y Dios lo visitaba en ese lugar. Pero ocurrió algo que no tendría que haber ocurrido, pero ocurrió. Y es que entró la desobediencia en el hombre y se cortó la relación esa, se cortó esa comunión. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que al ocurrir esto, Dios determinó de sacarlo al hombre del huerto, sacarlo del lugar, sacarlo realmente de la casa de Dios, sacarlo de un lugar espiritual que estaba por sobre todas las cosas. Y a causa del pecado del hombre entró la maldición en la tierra. Eso dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Eso dice en el libro de Génesis. Y siempre Dios, a raíz de eso, siempre Dios, por su inmenso amor y misericordia, llamó a hombres. Siempre estuvo el llamado de Dios. Y Dios le dio la oportunidad a todos. Y le sigue dando la oportunidad a todos. Así que vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 23. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 23. Y Dios buscó los medios necesarios, y Dios tiene los medios necesarios, y siempre ha llamado a personas. Siempre llamó a uno o a otro. Pero vamos a ver lo que dice así en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén. Dice que ¿de dónde lo sacó Dios? Del huerto del Edén. De un templo maravilloso, de una casa maravillosa que había sido formada por Dios. Y Dios puso al hombre así. Y Dios le dio órdenes precisas, específicas. De todo podés comer menos de este. Pero comió del árbol que no tenía que comer. Por eso dice la palabra de Dios que Dios lo sacó del huerto del Edén. ¿Para qué?
para que labrase la tierra de donde él había sido tomado. Hasta ese momento no hacía falta que él arase la tierra, no hacía falta que él agarrase la pala y la diera vuelta para plantar, para sembrar, para cosechar, para poder comer, para poder vivir. Hasta ese momento, antes del pecado, no estaba todo esto. Pero cuando Adán pecó, Dios dice que lo sacó del lugar espiritual y lo mandó al lugar material. A veces nosotros mismos despreciamos lo que Dios nos da, lo espiritual, y vamos en busca de lo material. Y Dios te va a dejar que hagas lo que quieras. Acá dice que Dios mismo lo sacó. Ya no le permitió estar en el lugar sagrado, en el lugar espiritual, sino que le dijo, bueno, ahora vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente, ganarás el pan de cada día. Y la tierra te va a producir espinos. No te va a ser fácil. No te va a ser fácil trabajar en la tierra, no te va a ser fácil andar en la tierra, porque has entrado en una tierra que por causa del pecado ha sido maldecida. Entonces dice que Dios lo mandó a labrar la tierra, a trabajar. Todo es un trabajo. Y por eso todo nos cuesta. Por eso todo se hace difícil. Y así como en el huerto del Edén entró el tentador, también aquí en el mundo está el tentador. Y te presenta cosas que parecen bonitas a los ojos, que parecen codiciables a los ojos. Pero si dejamos que la tentación nos venza, vamos fritos, vamos mal. Y cuando Dios te llama, porque Dios te llamó, y Dios me llamó. Amén. ¿Qué estoy haciendo con el llamado de Dios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con ese llamado? Si Dios a mí me llamó, pero yo ya tengo más de 60, Dios a mí no me va a llamar para utilizarme. ¿Quién te dijo? Dios llama al que Él quiere, en el tiempo que Él quiere y en la edad que tenga. Te llama. Vamos al Génesis capítulo 3, versículo 24. No solo que lo sacó, sino, dice la palabra, que lo echó. ¿Qué dice ahí? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Lo echó. Miren qué tremendo, ¿no? De estar en un lugar de privilegio, de estar en la misma presencia de Dios. Estar y caminar en el huerto. Estar y vivir rodeado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Por un pecado de desobediencia, y la desobediencia trae perdición. La desobediencia trae muerte, la desobediencia trae consecuencias. Recién cuando el hermano Federico predicaba sobre el oír, cuando uno da consejos
Y no obedecemos porque, el pastor, porque se cree, no sé, ¿quién se cree? Yo la tengo clara. Y no es así. Yo voy a hacer como a mí me parece y si total, Dios me va a bendecir igual. No, no es así. Dice que en la obediencia está la bendición. Si yo quiero ser bendecido, tengo que obedecer. Si yo quiero ser bendecido, tengo que sujetarme a la voluntad de Dios y tengo que sujetarme a la palabra de Dios y tengo que crucificar mi carne juntamente con Cristo Jesús. Si Dios me llama, me va a preparar. Si Dios me ha llamado para una función, si Dios me ha llamado para hacer algo dentro de la iglesia y dentro de esa congregación en la cual pertenezco, si Dios me llamó, me va a preparar, no me va a gustar, y sí, porque Dios te va a empezar a moldear, te va a machacar. Ahora, si no te gusta, qué feo es que cuando venga el tiempo del fin, y cuando estemos todos delante de la presencia de Dios y Jesús te diga, yo no te conozco, fuera de mí, y te está echando, yo no te conozco. Pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, pero yo no te conozco. A causa del pecado, Dios no nos conoce. No te conoce si vivís en pecado, si vivís en desobediencia. Dios puede obrar, Dios puede sanar, Dios puede transformar, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cuides tu salvación, pero que atiendas al don o al ministerio que Dios te dio. Qué horrible debe ser, ¿no? Yo no me quiero imaginar la cara de Adán cuando Dios lo echó del huerto. Lo sacó. Pensá. Si Dios te llama, es porque tiene un plan y un propósito con tu vida. Y si te han sucedido cosas, es pura y exclusivamente por desobedecer lo que Dios te dio para hacer. Y lo que Dios te dice que hagas. No te apures. No te adelantes. Tampoco te quedes. Sino camina los pasos del Señor. Seguí su pisada. Eso es lo que Dios quiere. Qué feo es cuando, si llega el fin y suena la trompeta o me quedé. Ya fui echado por el Señor, ya fui desechado. Qué tremendo, ¿no? Porque a causa de la desobediencia de Adán, uno de sus hijos mató al otro. Por envidia, por celos. Si lees la palabra de Dios, dice que Caín mató a Abel, a su propio hermano. Y esto no tiene que suceder hoy en día, porque hoy en día sucede también. Si somos lavados y comprados con la misma sangre, somos hijos del mismo Padre. Tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que murmuramos, porque la palabra de Dios dice que no murmuremos, que no hablemos mal del otro, en realidad que no seamos chismosos, sino que nos fijemos en nosotros mismos y que nos fijemos qué podemos hacer por el otro que no está bien. Por eso dice, primero amarás al Señor tu Dios y después amarás ¿como a quién? ¿Vos serías capaz de cortarte con un cuchillo bien filoso? Ay, cómo me amo y me agarro con un alfiler. ¿Este es el amor que me tengo? ¿Te pincharías? ¿Y por qué pinchás al otro?
A veces pinchamos al otro con esto. ¿Viste lo que hizo aquello? Y ya, no tenemos que hacer eso. Tenemos que atender al llamado de Dios. Dios te llamó y es un privilegio. Es un privilegio el llamado de Dios. Ahora Él nos va a ir moldeando a su imagen y semejanza, y sí, pero para moldearnos a su imagen y semejanza tiene que romper al viejo hombre, tiene que triturarlo, tiene que desmenuzarlo, tiene que hacerlo polvo de nuevo. Y para hacerlo polvo te va a machacar. Hay unas comidas que se hacen, no sé si son árabes o turcas, que se tiene que moler la carne en el mortero y se le da, y después se le pone menta, se le da, y después se le pone el burgo, se le pone limón y la carne se cocina con el limón. Tiene pimienta, tiene sal. Lo podés comer crudo o cocido. Y es bien sabrosa. Y es deliciosa. Y Dios quiere que nosotros seamos así, que nos dejemos meter en el mortero. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Y porque cuando te prueben, sientan que hay una delicia, que hay algo que gusta, que hay algo que atrapa, que hay algo que quieren comer lo que vos tenés. Porque Dios te llamó para eso. ¿Qué voy a comer si este me anda siempre con cara de erizo? Y el otro siempre anda con cara de oso hormiguero, ¿viste? Protestando, buscando a ver. Tenés que tener esa cara que Dios te va dando. Cantamos, quiero tener tu mirada. Quiero tener tu voz, tus manos. Pero qué feo es sentirse echado por Dios. Y Dios no lo abandonó al hombre, lo echó pero no lo abandonó. No es como nosotros que por ahí echamos a alguien y olvídate, acá no entras más y se terminó. Y aunque vengas de rodilla, no existís. Mire si Dios hiciera así con nosotros. Te perdoné una, te perdoné dos, te perdoné tres, te perdoné cuatro. Así. Pero ya a la sexta me cansaste. No te perdono más. Ahora Dios te llamó para hacerte a imagen y semejanza de Él. Para devolverte la imagen como al principio. Porque todo lo que creó Dios, ¿qué dice? Todo era bueno. Y Dios llamó. Si vemos en la Biblia, lo llamó a Noé. Porque Dios había determinado que la maldad que había en ese tiempo era terminar con toda la raza humana, y era terminar con todas las bestias del campo, era terminar con todos los animales. Dios no quería saber más nada con nadie, pero dice la palabra de Dios que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Noé no era un pibe. Noé tenía arriba de los 90 años. 100 años. Llegó a los 900 años. Pero sirvió a Dios. Y Dios le dijo, hazte un arca, y se la hizo.
No dijo, no, Señor, no lo voy a hacer, no, es imposible hacer lo que me estás pidiendo. Mirá la edad que tengo, ya me duelen los huesos, las rodillas, los tobillos. Y ya no corro como cuando era joven que tenía un cuerpo atlético. O ya no salgo de un pozo de un salto como lo hacía antes. A Dios no le importa el peso, la edad, si sos flaco, si sos mediano, si sos petizo, si sos alto, si sos bello. No le interesa eso a Dios. A Dios le interesa lo que hay aquí adentro y aquí adentro. Yo te llamé, yo te escogí, mío eres tú. Y llamó a Noé y le dijo, hacete el arca. Y después de Noé llamó a Abraham. Y después de Abraham siguió con sus hijos. Y después de Jacob llamó a José. Una persona que ya sabía y entendía de que Dios estaba en su vida y sabía que Dios estaba en la familia. José y sus hermanos le tuvieron envidia. Y a causa de la envidia buscaron para matarlo, pero no se animaron, entonces lo vendieron. Y se fue a otro país lejos de su familia. Cuando Dios te llama, te va a meter en lugares que no te gusta y en lugares que no conoces a nadie. Pero Dios va a forjar tu vida, te la va a moldear a la imagen y semejanza de Él. Porque Él quiere formarte para la obra que Él tiene para vos o para mí. Y Jacob no se quedó cuando luchó con el ángel y le fue tocado en la cadera. Tuvo que andar con el bastoncito Jacob. Pero no se quedó. Pero el ángel ya me tocó, no puedo caminar. Mentira del diablo que no puedes caminar. Pero no puedo andar. Mentira del diablo. Pero no me alcanza. Mentira de Satanás. Pero yo no puedo porque todavía tengo que... ¿Qué? Cuando Dios llama, Dios va a guardar lo que tenés. Porque todo le pertenece a Él. Nada va a suceder si Él no lo permite. Nada le va a acontecer a tus hijos si Él no lo permite. Nos preocupamos. Está bien que hay que cuidar, está bien que hay que educar, está bien que hay que enseñar a los hijos, pero eso no tiene que detenerme para el servicio a Dios. Primero es Dios sobre todas las cosas. Para eso te llamó. Cuando Jesús llamó a alguien, le dijo, ven, sígueme, deja que entierre a mis padres. ¿Y Jesús qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Vos seguime. Porque Dios tiene cuidado. Dios va a cuidar tu vida y va a cuidar las que quedan, tu familia. Y así siguió y llamó a Moisés. Y llamó a Josué. Y llamó a los jueces. A Sansón. A Gedeón. A Samuel. Y te sigo nombrando. Llamó a reyes. Lo llamó a David. Y no fue de un día para el otro que David fue rey de Israel, sino que también tuvo que ser preparado, también tuvo que ser moldeado, también tuvo que ser fogueado, también tuvo que ser metido en el fuego, sacado, golpeado, hasta lograr la templanza de ser el rey de un pueblo. Y cuando Dios te llama es eso, hasta lograr la templanza
hasta tener lo que Dios quiere que tengas. Pero no importa la edad que tengas. Y yo te estoy hablando de personas. Abraham, cuando lo llamó, ¿cuánto tenía? 75 años. Y Abraham no dijo, yo estoy viejo para caminar. ¿Y a dónde me va a llevar Dios? Y anduvo. Y para colmo de males, el hijo que parecía que no llegaba, y que la esposa que le dijo, bueno, mirá, acá tienes mi sierva, llégate a ella y ella me dará a luz un hijo. Se equivocó. Así todo, Dios siguió con el plan, porque Dios llamó a Abraham y le dio el hijo de la promesa. Y cuando tuvo el hijo de la promesa, Dios le dijo, Abraham, entrégame tu hijo. Ay, a quien tú amas, sacrificalo. Y sabes una cosa, tenés que sacrificar a tu hijo, pero no es el hijo físico. Hay hijos que tienen que ser sacrificados, y los hijos son los ministerios y los dones, y llevan sacrificio y llevan tiempo. Pero Dios te da la salida, Dios te da la capacidad, Dios te da la sabiduría, Dios te da la autoridad, y para eso te llamó. No te llamó para que te quedes sentado, no te llamó para que vengas una vez o dos veces en la semana a las reuniones. Te llamó para ser parte de una gran iglesia, la iglesia de Jesucristo, y te llamó para ser parte de aquellos valientes, de aquellos que se pelean y que se la juegan por Cristo Jesús. Te llamó para eso. ¿Qué estás haciendo con el llamado de Dios? ¿Qué estás esperando? Porque hace tiempo lo tenés guardado. Y sabés que la humedad lo va a dejar verde, pero no los verdes que vos querés, sino esos verdes que no se pueden tocar. ¿Por qué lo enterraste? Si tiene que dar su fruto. ¿Qué estás esperando? Si Dios te llamó, ¿cuántos creen que Dios lo llamó? No escucho. Y si Dios te llamó, ¿qué estás haciendo? Nos encerramos, lloramos. ¿Qué hacemos? O nos quedamos nada más que Dios me salvó, nada más. Si Dios te llamó, porque Dios sabe lo que hace, y Él pensó desde antes de la fundación del mundo en vos y en mí, para este tiempo. Vamos al libro Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Con esto vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2:9. ¿Está bien? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? Pueblo escogido. Nación santa. Pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa.
Tenemos un real sacerdocio. ¿Que nos llamó de dónde? De las tinieblas. Dios nos llamó. No nos llamó el predicador de turno. No nos llamó, no nos llamó, pongámosle Pedro, Juan, no nos llamó, sino el que nos llamó de las tinieblas a la luz fue Cristo Jesús. El que convence y redarguye de todo pecado es el Espíritu Santo de Dios. Él nos llamó. Él nos hizo ver que estábamos desnudos delante de Dios y que estábamos en pecado y que estábamos muertos en la inmensa oscuridad. Pero nos llamó para ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, el llamado de Dios. Y saben, cuando Dios llamó y cuando Jesús llamó, dice que pasaba y lo llamó a Pedro, a Juan, a Bartolomé, llamó y estaban trabajando y dejaban las cosas y lo seguían. Llamó a un cobrador de impuestos que estaba cobrando impuestos ahí, dejó todo y lo siguió. Pero me voy a quedar sin trabajo. ¿Y de qué va a vivir mi familia? ¿Saben una cosa? En mi casa, en mi familia, experimentamos el poder, la provisión de Dios. Pasamos por situaciones límites de necesidad y Dios proveyó. Y Dios proveyó. Y nos preocupamos tanto, y si no llego a trabajar, hoy no llego. Si le pedís a Dios, Dios va a proveer. Dios no es deudor de nadie. Si Dios te llamó para trabajar para su obra, Él va a sostener tu vida. Él va a sostener tu familia. ¿Sabe qué? Creo que hasta este momento, hasta este tiempo, nosotros no le dimos la importancia o no le diste la importancia al llamado de Dios. Por eso te cuestionás, por eso crees que Dios no te puede utilizar para nada. Por eso crees que Dios por ahí no te llamó a vos y crees que Dios se equivocó que vos estés aquí. Y Dios no se equivoca. Dios te llama, ahora está en vos aceptar el llamado de Dios, aceptar este llamado que es precioso, que es beneficioso para tu vida y para los que están en el mundo, porque si vos aceptás el llamado, empezamos a predicar la palabra de Dios y empezamos a predicar el evangelio de salvación, los que están en el mundo se van a arrepentir y van a venir rendidos a los pies de Cristo. Dios te llamó. Ay, pero a mí me da vergüenza, como decía la nena que cuidaba a mi señora. Me da vergüenza. Que no te dé vergüenza por predicar la palabra de Cristo. Gozate. Gozate. Y no digo otra palabra de alguien que conozco, que no puede decir Chacabuco todavía, pero no importa. ¿Sí? Tenemos que aceptar el llamado. Y el llamado conlleva muchas veces a estar solo, porque Dios te habla en la soledad. El llamado te lleva muchas veces a ser despreciados de otros, porque aceptaste ese llamado de Dios. A mí nadie me quiere. Y te olvidas que Dios te ama. No importa que no te quieran. Tenés que acordarte que Dios te ama. Y Dios te llamó. Y quizás frenaste el llamado, pero este es el tiempo de levantarte y decir, Señor, tú me llamaste. Yo me estoy haciendo el sordo. Y yo sé que me llamaste. Y muchas veces me hablaste. Y Dios muchas veces te habló. Y muchas veces te dijo las cosas precisas y justas, ni más ni menos. Pero ahí quedó, lo guardé.
Por ahí lo guardaste en el ropero con naftalina para que la polilla no lo coma, pero no te sirve si lo guardas. Tenés que sacarlo. Tenés que empezar a sacar lo que Dios te ha dado. Ponete de pie. Dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y quién es admirable? Cristo Jesús. Ese es uno de los nombres. Se llamará admirable. Y es admirable. Es admirable de que Cristo nos llame a nosotros. Porque no lo merecíamos. Pero Él es digno de toda gloria. Cerrá tus ojos. Y a vos que estás del otro lado, quizás mirando esto, y hace años que Dios te llamó y hace años que estás dando vuelta en lo mismo. Y si no aceptás lo que Dios te ha dado, vas a seguir dándole vuelta en lo mismo y quizás llegue el tiempo en que Dios haga como hizo con Adán, lo echó del huerto y puede echarte para que no tengas parte ni herencia en los cielos. Porque Dios es justo. Y Dios te llamó y te volvió a llamar y te habló a través de la palabra, a través de personas, a través de la naturaleza, a través de personas que quizás ni fueron ni conocen lo que Dios quiere, pero te ha hablado. Porque Dios utiliza todos los medios necesarios. Y Dios te llamó. Y a vos que estás aquí, Dios te llamó. Y pasó el tiempo y pasaron los años. Pero sabés que hay un llamado. Sabés que Dios te ha dado un ministerio y sabés que Dios te ha puesto dones sobre tu vida. Y vos sabés de verdad y sabés que Dios tocó tu corazón. Y sabés de dónde Dios te sacó. Y sabés que caminaste. Y a veces lees la palabra y de la palabra esta misma, porque la palabra es vida, te habla de nuevo. Pero seguís en lo mismo, frenando el llamado. No lo frenes más. Te llamó, te limpió, te sanó, te libró, te hizo libre. Y es tiempo de aceptar la voluntad de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo creo en el llamado. Y yo creo, Señor, que desde antes que fuese gestado, tú me llamaste. Y Señor, muchas veces vi la desesperación de mis padres de que me congregase y me han insistido una y otra vez, y cuando más me insistían menos quería ir, Señor. Pero aquel día glorioso, aquel día cuando me llamaste, Señor, y me rendí a tus pies y rendí mi corazón y me entregué de verdad, Señor. Sentí una paz y sentí ese toque y sentí una alegría y sentí un gozo que no se puede describir. Pero, Señor, acepté el llamado y también estuve altos y bajos, porque tú lo sabes. Estuve con temores y con dudas, pero tú de ahí me sacaste. Y quizás estuve escondido, pero de ahí de la cueva, como estuvo escondido Elías, tú me sacaste. Y yo creo que hay muchos aquí que estuvieron escondidos y están escondidos en las cuevas o detrás de las piedras y no han aceptado el llamado, Señor, porque tienen temor, porque tienen vergüenza, porque piensan que no los llamaste, pero tú eres Dios. Tú nos llamas y tú nos llamaste para ser, Señor, un pueblo santo, un pueblo adquirido por vos. Un pueblo que nos limpió, un pueblo, el Señor, que tú nos sanaste, que tú nos limpiaste y nos lavaste, Señor, en la sangre de tu Hijo amado. Y hoy estamos aquí, Señor, aceptando ese llamado. Y, Señor, que ese llamado siga firme en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y, Señor, quizás tú vengas y queremos, Señor, o quiero que me encuentres predicando tu palabra, llevando tu verdad,
llevando en alto la bandera de Jesucristo, porque tu sangre fue derramada y tu sangre me hizo libre. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Señor, despierta el Espíritu en cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús.